Muy buenas noches y bienvenidos una semana más a Los Intocables, lunes 24 de octubre. En la práctica, la última semana de este mes de octubre ya va cambiando el tiempo poco a poco y no sé si todos, al menos los que somos del norte, pues bien que lo agradecemos después de todos estos meses de tórrido calor, sin entrar en sectas climáticas ni nada parecido, pero las cosas como son, después de meses de tórrido calor y con una gran necesidad de lluvia, con una gran necesidad de agua. Que dure mucho y que noviembre pues, nos traiga no sé, más venturas de las que nos han dejado estos últimos meses que han sido nefastos, por lo menos para España. Antes de comenzar y presentarles a nuestros invitados, les recuerdo las formas que tienen de sintonizar Distrito TV. Les recordamos que pueden vernos en nuestras dos frecuencias de televisión, pero también desde cualquier rincón del mundo a través de Internet. Para ello cuentan con dos direcciones, www.eldistrito.es y www.distritotv.es. En cualquier caso, también nos encontrarán en nuestros dos canales de YouTube, también en patreon.com, Distrito TV, y en Dailymotion, Distrito TV. Estamos en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en Telegram. Y si desean enviarnos mensajes a través de WhatsApp, pueden utilizar el teléfono 669-728-673 si nos envían un mensaje con el texto «Quiero información». Les mantendremos al corriente de toda la información de nuestra cadena. También pueden descargarse distintas aplicaciones para sintonizar más fácilmente con nosotros para dispositivos Android en el Google Play Store, para iOS en App Store y en el sistema Smart TV en Content App Store. Pueden utilizar también un Fire Stick que es compatible con Google Chromecast, Amazon y Xiaomi. Y ya saben que pueden vernos desde los Estados Unidos a través de la plataforma Roku. Les recuerdo también, antes de comenzar, que nuestra primera mención de esta noche pues, tiene que ser indubitablemente para el Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol, en primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de sus huéspedes. Desconecten del estrés y la monotonía del día a día y disfruten de fines de semana de relax, estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso, elegancia y bienestar junto al bar sin renunciar a la actividad y a la vida saludable. Descubran Hotel Las Dunas, Gel and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Y antes de presentarles, o mejor dicho, primero les presento a nuestros invitados y luego les avanzo pues, la información, que es no ya trending topic, sino portada de muchos o de todos, casi todos los digitales en las últimas horas y que nos ha sorprendido a todos gratamente. No sé si para bien, o para bien, lo podemos decir, pero por lo menos es señal de que hay cosas que en este país siguen funcionando. Si no toda la justicia, por lo menos una parte. Don José Virgilio Menéndez, secretario del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos y encantado de saludarte por primera vez. Muchísimas gracias. En mi caso, en esta mesa. Y David Gómez, abogado, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Los del norte queréis frío, pero los de Ávila también. Yo ya estaba cansado de calor. Oiga, yo que soy zamorano de pro, aunque nacido en Madrid, porque siempre digo que como los de Bilbao, los de Zamora, podemos nacer donde nos dé la gana, pues no me siento muy lejos de usted. Al lado. Yo soy zamorano muy pasado por Galicia. De la mitad para arriba de España nos gusta más el frío que el calor. Desde luego, a mí por lo menos. Yo que soy de Bilbao discrepo. A mí me gusta mucho el sol y la lluvia cada vez menos. Pero si cada vez en Bilbao llueve menos y en Málaga llueve más, ¿qué me dice? Ya, pero yo estoy muy bien con el sol. A mí lo de la lluvia, Madrid ha entrado en mí y ya tanta lluvia ya es demasiado. Pues mire, yo a veces me cambiaba por 3 o 4 meses al año por lo menos, o en Bilbao o en Santiago de Compostela, que es donde quiero terminar mis días. Eso sí. Fíjese lo fácil que se lo pongo. Bueno, cuando esté José Antonio Vera, que le estamos esperando ya, me comentáis, pero antes quiero comentar con ustedes una noticia pues, que nos ha sorprendido al filo de la media tarde y bueno, pues que estoy buscando exactamente el titular, pero bueno, se lo voy enunciando. Ahí lo tienen. Juan Carlos Monedero va a ser procesado, o mejor dicho, se va a abrir juicio oral contra él por pues un presunto delito de blanqueo de capitales.
Estoy buscando exactamente los antecedentes. Ahí están. La Audiencia Nacional da luz verde. El juez García Castellón, que es un juez muy bravo, al que han intentado amedrentar y amenazar estos miserables políticos de todas las formas posibles y no lo han conseguido. La Fiscalía también considera que hay caracteres de delito. En concreto es la Sala Tercera de la Sala de lo Penal, de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que ha rechazado el recurso que habían interpuesto Juan Carlos Monedero y la Fiscalía contra la decisión de García Castellón de abrir una nueva línea de investigación por blanqueo de capitales contra el cofundador de Podemos. ¿Qué significa esto en la práctica? Bueno, pues que se da luz verde al Juzgado Central de Instrucción número 6 para seguir adelante con las pesquisas en torno al pago de aquellos famosísimos 425.000 euros que habría recibido de Ramón Gordills, presidente del Banco de Comercio Exterior, Bacoex, y representante de la llamada República Bolivariana de Venezuela, es decir, Venezuela de toda la vida. No estamos en fase de enjuiciamiento que precisa la certeza, sino ante el inicio de una investigación al existir una apariencia de que se enmascara el origen de unos fondos procedentes de una actividad que aparentemente es delictiva, la venta de petróleo en el mercado negro, interponiendo testaferros y sociedades pantalla que aflorarían al mercado lícito como pago de préstamos o a través de sociedades prestadoras de servicios y de unos hechos que en apariencia presentaban los caracteres de una falsedad documental, dice esa resolución de la Sala de lo Penal. Le doy a usted la palabra en primer término, empezamos por el punto de vista jurídico y luego nos vamos a las consideraciones políticas. Don David, o sea, las marranerías de toda la vida para hacérselo fácil a nuestros espectadores, ¿no? Crear una tupida red de sociedades que al principio todos los que se dedican a estos deportes de riesgo siempre piensan que van a ser los primeros que van a engañar a la justicia durante todo el tiempo, cuando aquí está todo inventado. Bueno, la justicia es lenta, pero al final llega. O sea, la justicia en España y casi en todos los países del mundo es lenta, pero al final termina llegando. Entonces, lo que está ocurriendo en este caso con Juan Carlos Monedero, pues es algo que ya se esperaba, que es decir, que se inicie al menos la investigación, que es lo que está haciendo en este caso la Audiencia Nacional. ¿Por qué? Pues porque efectivamente hay indicios de que existe detrás de todo este tinglao de los 400 y pico mil euros famosos, pues hay indicios de que hay por detrás, pues al menos en apariencia, una estructura para blanquear dinero, o presuntamente blanquearlo. Es decir, entonces, como la audiencia sospecha esta situación, pues inicia el procedimiento, que es el que acabamos de ver, y por lo tanto puede terminar en la apertura de juicio oral o puede terminar en la imputación de los implicados en este asunto, o puede terminar archivado. Es decir, ahora mismo estamos en una fase, como se suele decir en derecho, indiciaria, ¿no? Es una fase indiciaria en la que, bueno, pues lo que se pretende o lo se desprende es investigar, pero yo me alegro de que se empiece a investigar, porque hasta ahora nadie se atrevía a meterle mano al melón y, bueno, pues ha sido en este caso la Audiencia Nacional quien le correspondía hacerlo y lo ha hecho. Que luego termina en un archivo, pues oiga, pues ha terminado en un archivo. ¿Que termina descubriendo que la madeja es mucho más grande de lo que nos esperamos? Pues habrá que depurar responsabilidades, no solo políticas, sino también penales. Yo lo que me quedo con ganas de saber, y nos acabaremos enterando, es quién asesoraba al figura este. No sé si recordáis aquella celebérrima vista en la que al tipo le preguntaban por las facturas que había ido librando y tal, y quien llegó a confundir, y luego dijo que es que estaba un poco espeso esa mañana, que no había dormido, llegó a confundir el ordenante de la factura con el pagador, ¿no? con el cliente. Bueno, antes de darte la palabra, discúlpame, José Virgilio, quiero introducir a José Antonio Vera, que se acaba de conectar y no le quiero hacer esperar demasiados minutos por Skype. José Antonio, ¿cómo estás? Director de publicaciones de La Razón. Muy buenas noches. Nada, muy buenas noches, sin ningún problema. No tengo ningún problema en esperar, todo lo contrario, porque todo lo que estáis hablando me parece más que interesante. Oye, José Antonio, a ver si va para adelante el figura. De momento, como dice David, bueno, pues estamos en fase indiciaria, pero, hombre, el asunto no es que huela mal, es que lleva tantos años oliendo mal y huele a un presunto, de momento presunto, bueno, los delitos nunca son presuntos, lo que es presunta su comisión, ¿no? Pero huele a un presunto blanqueo de capitales como la Catedral de Burgos. Bueno, yo la verdad es que tengo la esperanza porque el juez que lleva todo este caso, como usted ha comentado y ha subrayado, es el juez García Castellón, que es un magnífico magistrado que la verdad se está metiendo en temas en los que ninguno de los otros jueces de la Audiencia Nacional quiere entrar, ¿no? Porque a veces uno piensa, bueno, ¿cómo es posible que a García Castellón le caigan todos los marrones complicados que hay en la Audiencia Nacional? Y yo el otro día indagando
me enteré que es que, claro, cuando te llegan los temas a la Audiencia Nacional, que hay otros 6 jueces, ¿no? Bueno, en total son 6, uno puede decidir si admites ese asunto y, por tanto, lo investigas, o si, por el contrario, consideras que ese asunto pues no es de tu competencia o poniéndolo claro, no te interesa adentrarte en él, ¿no? Y claro, al final uno dice, ¿y cómo es posible que todos estos casos que son marrones, que son los más complicados, siempre le caen a García Castellón? Pues esa es la explicación, porque ningún otro de los jueces que hay en la Audiencia Nacional quiere meterse en asuntos que son un poco, pues efectivamente, complicados, porque no nos engañemos. Hoy el señor Monedero no tiene ningún cargo importante, pero sí que pertenece a una organización que está en el gobierno del Estado, está en el gobierno de España, y que por tanto pues tiene su capacidad de influencia, de presión, etcétera, etcétera. Acuérdese cuando Pablo Iglesias decía con mucha contundencia que ninguno de los asuntos que estaban investigando contra él iban a ir a ningún sitio, pues probablemente era porque tenía la percepción de que, bueno, como no nos engañemos, en el Estado se puede influir de muchas maneras, al final también se puede influir en determinados ámbitos de la justicia y bueno, cierto es que aunque él ha dejado la vicepresidencia primera del gobierno, pero también la mayor parte de los casos que tenía abierto en instancias diferentes y superiores han sido parados, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece muy bien que el señor Monedero, que es una persona jactanciosa, que por lo general le gusta como, no sé, mostrar que él es alguien que, en fin, primero está muy limpio de todo y después que nos viene dando lecciones a los demás de qué es Como decimos en Casticio, José Antonio, es un sobrao, va de sobrao por la vida. Efectivamente, es un sobrao total, es un sobrao total. Y claro, pues cuando le han surgido estos asuntos o asuntillos o asuntos grandes, ¿no?, vinculados con sus cuentas, que, caramba, no son pocas cuentas, ¿no? Ya, en fin, no sé si 90. alguno de los que estamos... que claro, es que no son pocas cuentas, ciertamente. Sí. Yo no alcanzo ni siquiera a tener un porcentaje mínimo de esas cuentas, ¿no? Y la mayor parte de las personas tampoco. Hombre, tampoco pasa nada. Usted puede tener 90 cuentas si son absolutamente legales y tal. Lo que pasa es que aquí hay sospechas de que no lo son. Y efectivamente, además, claro, hay una sospecha general muy extendida desde hace mucho tiempo, en el sentido de que, claro, todo este dinero que le llegaba a Podemos pues venía de algún sitio, ¿no? Y no venía de debajo de las piedras, ni siquiera de la militancia de Podemos, que también sabemos que no es precisamente una militancia a la que le sobren los fondos, ¿no? Entonces, bueno, pues parece que venían del exterior, y no solamente de Venezuela, sino también de algunos otros países que, por cierto, están bastante vinculados a Venezuela, ¿no? Así que, bueno, dejemos a la justicia, Eurico, ¿no?, que siga por su camino, que la justicia es lenta, como habéis comentado, es muy lenta, pero sí que es verdad es que es bastante segura, ¿no? Y que si hay, yo estoy convencido de que si hay elementos imputatorios que al final pueden llegar a la solución que sea, o sea, vamos a ver, yo no tengo el máximo interés en que ni condenen ni metan en la cárcel a nadie, y por supuesto tampoco al señor Monedero. Ahora, claro, el señor Monedero es un sobrado y si efectivamente al final él ha estado haciendo todas estas cosas que le imputa a otros, pues al final que se sepa y si le tienen que condenar, pues ¿qué vamos a hacer? Que le condenen. Pues que le condenen. Una muy rapidita, José Antonio, antes de despedirte. Dame una pincelada acerca, bueno, ya se ha agotado el comodín de Franco. En el caso de José Antonio Primo de Rivera, verdes las van a segar porque la familia, en una jugada que yo pues he calificado de magistral, sobre todo pues porque toda familia tiene derecho a que no se pisotee la memoria, pues en este caso no de su padre, pero de su tío o de su antepasado, adelantándose a la jugada del gobierno que quería exhumar los restos, y ahora, pues bueno, ya esta mañana han iniciado los trámites con las autoridades eclesiásticas correspondientes para, de la Basílica de la Macarena de Sevilla, pues, en fin, iba a decir profanar, violentar la tumba, exhumar los restos del general Gonzalo Queipo de Llano. Es patético, por no utilizar un término grueso, que con esto sigan tratando de distraer la atención del paisanaje como si fuera este el problema más grave que tiene España en una crisis económica, sobre todo como la que estamos, y lo que te rondaré Morena, simplemente por puro afán electoralista. Y algo más grave y más peligroso, desde ya
se acaba de instaurar la censura en este país. Solamente se puede decir, se puede opinar y solamente se va a acabar pudiendo pensar lo que diga el gran hermano socialcomunista, José Antonio. y qué verdad, ¿no? No, tiene usted razón, es decir, es que con la situación que tenemos en España y en el mundo, pero bueno, en España ya es muy grave desde el punto de vista económico, y que nos estén cada 2 por 3 sacando muertos, en fin, de las tumbas para entretener a la concurrencia, la cual no les lleva a ninguna parte, porque bien sabe usted también, se me han caído los auriculares. Los auriculares de iPhone es que se caen todos de la... No te preocupes, a mí se me caen una vez cada minuto y medio también. No pasa nada. Bueno, entonces, entonces claro, tienen que estar, pues eso, sacando muertos de las tumbas constantemente, y además que, en fin, a José Antonio Primo de Rivera, bueno, es que le fusilaron. Cuidado, en fin, es que parece como que si le quieren imputar de 1000 cosas, pero que a José Antonio le fusilaron. Lo mismo que ha ocurrido, por ejemplo, con José Calvo Sotelo, ¿no? Que había un montón de calles en España que estaban dedicadas a una persona que fue asesinada y que, sin embargo, por esto de la memoria histórica, las han quitado, ¿no? Porque tampoco ha habido nadie que defender, ¿no? Que, caramba, en fin, a los que asesinan... en fin, de un tiro y son víctimas de una situación de violencia que en este caso es practicada por la izquierda, pues caramba, ¿qué pasa? ¿Que a estos no los vamos a defender o no los podemos poner en una calle? En fin, esta es la típica cuestión que no nos lleva a ningún sitio, porque ¿para qué tenemos que remover tantas cosas del pasado? Que es que no nos van a llevar a ningún sitio, pero ellos, como claro, la discusión, el debate, digamos, del momento sobre la economía, sobre lo bien que lo están haciendo, sobre los fondos europeos, que ya no sabemos cómo los van a administrar porque es un absoluto desorden todo lo que están haciendo, y tantas otras cosas en las que sin duda salen perdiendo, pero que al final son las que llegan a la gente, Eurico, porque fíjate que cuando se hacen las encuestas, salvo la del CIS, por supuesto, los resultados que tiene el señor presidente del gobierno, el señor Sánchez, no pueden ser peores. Y son peores porque, aunque ellos piensen que la gente no es demasiado inteligente y es un poco, se la puede entretener con este tipo de cuestiones, al final la gente es bastante más lista de lo que parece. Y lo que a uno le importa es la gestión que usted está haciendo con nuestros dineros, con nuestros fondos, que no siempre los invierten y los gastan de la mejor manera, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Que han sacado esto ahora como han sacado en el pasado de Franco, y seguirán tratando de entretener a muchas personas con este asunto, pero yo creo que en realidad venden poco y se lo compran poco ya, ¿eh? José Antonio Vera, director de publicaciones de La Razón. Cuídese mucho, José Antonio, que se le admira, ya lo sabe usted, caballero. Cuídate y hasta dentro de unos días. Nos vemos y nos hablamos. Venga, un abrazo. De acuerdo, un abrazo, chao. Hasta la próxima. José Virgilio, vamos a cerrar y después le doy la palabra a Tamboleo, que acaba de llegar don Rubén. Muy buenas noches. No le vamos a echar la culpa ni al señor Almeida ni a la señora Ayuso del tráfico de Bueno, esto ha sido un accidente de la M40. Bueno, estos son imponderables, son imponderables. Bueno, vamos a cerrar el tema monedero y luego abrimos un turno quería aprovechar a Vera, ya que le teníamos por Skype, abrimos luego un turno en torno a todo este asunto de la mal llamada memoria histórica. Monedero, José Virgilio, por fin pues... la justicia es lenta, pero inexorablemente va siguiendo sus pasos. Sí, la justicia sigue sus pasos, además en este caso con Monedero, que yo creo es uno de los personajes más indeseables que ha aparecido en la política española en los últimos años. Fíjese usted si será gentucilla, que es que no ha tenido hueco ni en el gobierno Podemos, y mira que hay gente de catadura moral cuestionable. El señor Monedero, que incluso se ha atrevido a insultar a la presidenta, la ha llamado niñata, a la presidenta Díaz Ayuso, a una persona que es honorable y limpia de toda mácula de cualquier cuestión de corrupción y demás. Él, que ha dado lecciones de todo, él es precisamente el que ahora mismo va a ser imputado o abierto juicio oral, me han dicho. Sí. Recordemos además los antecedentes de Monedero. Monedero es una persona que asesoró al gobierno venezolano, asesoró al gobierno ecuatoriano y boliviano seguramente, y es uno de los causantes de que los gobiernos de aquellos países hayan practicado la política que han practicado y lleven la deriva que llevan, más bien dictatorial. En cualquier caso, yo creo que es una buena noticia que la justicia actúe y más con gente de la catadura moral de Monedero. Está claro. Tamboleo, tú esto de Monedero, que es un personaje, como bien dice José Virgilio, y yo coincido, probablemente de los más indeseables
y de los más detestables de la política española. Esto no es a título personal, a título político, aunque en fin, podríamos abundar, ya que él es el primero que se toma la libertad de hacer valoraciones personales o insultar, como decía José Virgilio, pues por ejemplo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con lo cual a mí cuando alguien me dice, hablando de todo un poco, no, todo el mundo merece respeto, yo siempre contesto indubitablemente lo mismo, no todo el mundo merece respeto, solamente merece respeto aquel que se conduce con respeto hacia los demás, que es cosa bien distinta. ¿Qué te parece que al final, bueno, pues oye, todavía queda un largo proceso judicial, pero igual con un poco de suerte va para adelante? Bueno, y además del proceso judicial ha habido unos manejos de fondos de los que, bueno, cuando dicen determinados medios de comunicación, que son la gran mayoría y que están al servicio de determinados capitales, y se ríen de determinadas teorías de la conspiración, o lo que ellos llaman como teoría de la conspiración, cada vez que se ríen yo digo, bueno, pues si son mentiras y son de risa, yo he estado en 3 o 4. Una de ellas, Hispan Televisión. Hispan Televisión, de la que yo fui colaborador, o sea que en tanto en cuanto me reconozco el primer culpable. Perdona, tú y medio Madrid, porque te daban 50 euros y por ir a media hora de programas de debate con un tío que te ponían allí en los mares, para insultarte, para insultarnos básicamente. Pues eso se corta el día, precisamente, y además con ese dinero, echen ustedes las cuentas, les acaban de dar un dato muy importante. Pues claro. El 50 pavillos la media hora. El 31 de enero del año 2020, precisamente mucho antes de que se terminara de desatar lo que se desató, que además cuando le llaman también la pandemia, yo niego la mayor, es mentira, fueron los encierros de la pandemia y las decisiones políticas que se tomaron por aquello que se define con pandemia. ¿Por qué se corta justamente en enero del 2020? Pues es ahí lo que yo simplemente cuento la información que tengo, porque lo viví, porque yo estaba también en eso, y para el 31 de enero del 20 cortan el grifo. Cortan el grifo. Un grifo que llevaba dinero hasta ese momento. Cuando Tamboleo dice cortar el grifo, quiere decir que cierran o hacen, como se dice, chiuso en italiano o pechado en gallego y en portugués, a Global Media, que era la productora. Tal cual. Exactamente así. Entonces, claro, a mí de determinadas cosas que pasan en el mundo me gustaría tener todas las explicaciones. Yo de eso no las tengo y formé parte de ello, no las tengo. No sé qué interés había en que con todo ese dineral, que era dineral, se financiase una determinada visión del mundo y unas determinadas medios de comunicación que pasaban por Madrid y por un plató en la calle Chamberí con unos recursos muy concretos. Entre Guzmán el Bueno y Blasco de Garay. Y demás. Una gran nave. Tenían unas instalaciones de puñetera madre. Exactamente. Entonces, cuando se ríen y se ven de todos estos, pues digo, yo he vivido 3 o 4, esta una de ellas. Y me pregunto, ¿qué interés había en que hasta Juan Carlos Monedero le financiasen de unos lados y otros del mundo determinadas actividades? Pues es que no lo sé, es que no tengo la respuesta, no la termino de ver. Y lo he tenido bien cerca todo eso, ¿no? También en la Complutense y en otros lugares, pero no lo termino de ver, me gustaría verlo. Lo que puedo constatar es que hay determinados agentes ahora mismo en el mundo, agentes económicos, agentes de poder, agentes de, por supuesto, la Agenda 2030, que quieren llevar a la sociedad occidental por una determinada dirección y que aunque gasten mucho dinero, que lo gastan y que lo hemos visto y además con esas cifras, hipotéticamente deben obtener otros, y no tan hipotéticamente, obtienen otros beneficios que benefician su agenda político-social concreta. Entonces, eso es así y yo tengo una pregunta adicional, que por qué, mientras todo eso se estuvo manteniendo durante 3 años, lo cortan exactamente el primer mes de enero del 20. Pues tampoco tengo la respuesta y me hubiera encantado tenerla. Pero yo creo que esas decisiones tan concretas, y algunas de ellas drásticas y otras de inversión de dinero contante y sonante, llevan detrás unas agendas y unas decisiones importantes y algunas de ellas que no nos sirven ni evaluarlas con las ideologías del siglo XX, ni nos sirve otros análisis que son pretéritos, sino que ahora tenemos que enfrentarnos a nuevas condiciones en el mundo, a nuevas condiciones en España, que aunque no se lo crean, es un país que sigue siendo y que ha estado en todos los planes a lo largo de siglos, de los más importantes por su posición geoestratégica en el mundo. Correcto. Y por eso somos tan importantes, no es porque seamos el ombligo del mundo, ni más rubitos o más morenos, ni por nada, sino porque ocupamos la península ibérica, que tiene un punto clave en el entendimiento del mundo, lo hayan entendido como lo hayas entendido, las diferentes estrategias a lo largo de los siglos, de la historia y de las sociedades.
Y pues muchas cosas pasan por aquí, pasan incluso por el muy pequeño Manzanares. Desde los romanos hasta el Estado de Israel, hasta Henry Kissinger, hasta los rusos. Exacto. Fíjate si estaremos, iba a decir una expresión malsonante, en el ombligo del Y mundo. muy importante Kissinger. Ahora, ¿qué quiere exactamente Kissinger? ¿Qué quieren exactamente los iraníes? ¿Y qué quieren exactamente los que apoyan todo el entramado venezolano? Pues no lo sé, pero algo hay ahí. Kissinger lo que quería era que el comunismo no se adueñara de España. Por eso financió un Partido Socialista Obrero Español que llevaba 45 años, que ya no existía, y Pero con se han dinero de adueñado los otros alemanes agentes. y de los suecos, ¿no? Se han adueñado otros agentes y otros poderes, que es al final de lo que va. Entonces, por eso, pues legítimamente necesitamos hacernos estas preguntas y hacer más análisis. Oye, me quedan 3 minutos para tener que dar paso al primer corte de público, lo cual los vamos a matar terminando el asunto monedero, y después del primer corte de publicidad nos vamos a meter ya de hoz y coz con el asunto de la memoria histórica. Se ha publicado, David, yo esto no sé si es cierto, pero se ha publicado que Monedero pues, se salvó por 4 o 5 días por los pelos de una inspección fiscal de las de 2 orejas, ovación, vuelta al ruedo, aplausos y puerta grande, porque recibió una llamada de un altísimo responsable del Ministerio de Hacienda de aquella época. Esto se publicó, yo no lo sé, pero tiene narices, siempre pongo el mismo ejemplo, que a un tío le llaman de Guzmán el Bueno por un desfase en una factura, un tío de mono azul, con todo el cariño, pues en fin, y les envío un abrazo a nuestros queridos trabajadores, sufridos trabajadores y autónomos, porque hay 150 euros que al figura de Guzmán el Bueno no le cuadran, y joder, Monedero eran casi medio millón de euros. Se salvó porque pagó la mitad, exactamente la mitad, 220, 215.000 pavos, pero hombre, le podía haber caído una multa y además, al ser superior a 120.000 euros, no era una falta, era un delito fiscal. Bueno, desde luego algo ocurrió. Nosotros en el 2018 tuvimos una inspección de Hacienda, porque hubo una instrucción de entonces el Ministerio de Hacienda de controlar a los despachos de abogados y abogados. Y bueno, no entendemos muy bien cómo puede ocurrir eso con el señor Monedero cuando nosotros, la noticia que tenemos de las inspecciones que hemos pasado los letrados en los últimos años han sido siempre vía postal, nos ha llegado la carta, y además en la actualidad nos llega también por vía telemática. Te llega la comunicación por partida doble como mínimo, y a veces hasta triple, para que no puedas alegar que uy, es que no me he enterado. ¿Qué es lo que puede haber ocurrido? Por hacer un análisis. Puede haber ocurrido que alguien le ha dicho, o que alguien le ha dicho, oye, mira, que va a ocurrir esto, tienes que regularizar antes de que te llegue la notificación. Claro, sí, una semana antes. Entonces, antes de que le llegue la notificación, él regulariza. Y por tanto, al regularizar, Hacienda se queda sin argumento. ¿Casualidad o no? ¿Hubo llamado o no? Pues eso la verdad que no lo sé, ni lo sabremos, muy probablemente, ¿no? Que se ha publicado, cierto es. Pero que, a ver, extraño suena que una semana antes se regularice algo así de forma tan abrupta. Pues hombre, extraño suena, porque ya digo que Hacienda comunica, al menos por partida doble, a los inspeccionados, al menos yo lo he vivido en carnes, telemáticamente y por correo, y a mí no me llamó ningún inspector para avisarme. Sea como fuere, Virgilio, lo cierto es que esto hace un flaco favor, no a la casta, sino a la mal llamada también clase política, porque, bueno, pues al final al ciudadano le queda la sensación de que hay ciudadanos de primera y de segunda, ciudadanos A y ciudadanos B, aunque al final, insisto, porque yo para esto soy muy sistémico, valga el palabro, la justicia puede llegar más pronto, más tarde, pero al final llega para todos. Bien, pero es que estos se creían que eran intocables, como el título del programa. Ellos han dicho y han hecho lo que han querido. También la justicia, si han hecho algo mal, también van a ir a por ellos. Y no olvidemos que decían antes ustedes, Monedero no tiene cargos en el Gobierno Central, lo recordábamos, pero Monedero la semana pasada, en el acto de presentación de Podemos Madrid, ha estado y ha tomado la palabra. O sea, sigue siendo un referente político para ellos y sigue estando en la sala de máquinas de Podemos, ¿no? En cualquier caso, que hable la justicia y ellos que han presumido tanto que adopten también su condición de imputados y su condición de procesados. Está claro. Bueno, pues vamos a ir al primer corte de publicidad de la noche. No se vayan, que volvemos enseguida y le hincamos el diente a fondo al asunto este de la mal llamada memoria histórica. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto.
Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas. Complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 914460000 y en parafarmaciamundonatural.es. España, España. Cuánto de puro hay en nuestra sangre, de noble en nuestro corazón, de claro en nuestro entendimiento. De ti lo tenemos, a ti te lo debemos. Cuando éramos Invencibles 2, destapa cómo España fue la dueña del mundo. Nos han usurpado el reconocimiento de ser el único país en el mundo que ha descubierto 3 continentes. Una educación cainita, incapaz de enseñar que fuimos el primer imperio global de la historia. Descubriremos cómo los británicos realizaron el mayor acto de espionaje e eliminación cultural que la historia haya conocido. Los tercios españoles no luchaban porque odiaban lo que tenían delante, sino porque amaban lo que tenían detrás. Inglaterra jamás olvidará sus grandes derrotas contra España. Un país que reniega de su pasado es un país huérfano, condenado a su propia aniquilación. Porque le duela a quien le duela, fuimos los dueños del mundo. Continuamos en Los Intocables en Distrito Televisión. Evocamos la segunda media hora de este programa. Las arrugas superficiales, la flacidez o el decoloramiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Confíe en Colacel Antiox mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas en el 91 446 0000 y en parafarmaciamundonatural.es.
Saludamos en este punto de la noche y además le doy la bienvenida con especial afecto, pues casi a mi hermano televisivo, a mi compadre. Más de 20 años juntos nos contemplan en Antena 3 Televisión, hoy llamado A3 Media, y desde mucho antes y muchos años después en otras aventuras. Fran Blanco Argibay, ¿cómo estás, compadre? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Eurico. Qué contento estoy de verte aquí también. Bueno, me hace mucha ilusión verte en muchos sitios, en muchas ocasiones, y esta, como es nueva, pues luego habrá que celebrarlo. Bueno, habrá que celebrarlo. Te debo yo a ti unas cervezas desde, no sé, pues desde que Eva mordió la manzana, ¿no? O desde los tiempos de mi antepasado Viriato, que es una satisfacción para mí, Fran, que lo sabes. Oye, vaya lío esto de la memoria histórica. Comentaba antes con José Antonio Vera y con nuestros contertulios, con José Virgilio, con David, con Rubén Tamboleo. Claro, ya se ha agotado el comodín de Franco. Bueno, el comodín de José Antonio y Primo de Rivera me parece que ahí han pinchado porque la familia, en fin, ha estado, como no podía ser de otra manera, en su sitio y no van a consentir que se juegue con la memoria de José Antonio Primo de Rivera. Y ahora, bueno, pues hace unas horas, esta mañana, pues han cursado ya orden o han iniciado el procedimiento administrativo que sea oportuno para que sean exhumados los restos del general Gonzalo Queipo de Llano de la Basílica de la Macarena de Sevilla. Da, no sé si pena, lástima, indignación o hasta cierto asco ver cómo se conduce para 14 meses que le quedan este gobierno socialcomunista, Fran. Y lo que nos queda todavía por ver, Eurico, porque yo me temo que episodios como este, porque hoy es Queipo de Llano y luego podrá ser el general Yagüe o yo qué sé, o Buruaga o la cantidad de generales que, en fin, que estaban a las órdenes de Franco y que derrotaron al ejército republicano. Anda que no les quedan todavía numeritos de estos, pero aparte de este número de exhumaciones, que yo creo que ya no les, en fin, resulta muy rentable, porque, bueno, esto es atizar la llama del resentimiento, intentar mover a sus electores, pero yo creo que esto ya cada vez les funciona menos. Lo verdaderamente grave de esta ley de memoria histórica, yo no sé si lo habéis comentado con Vera, pero no conviene perderlo de vista, es que esto va a suponer la nacionalización de cerca de 250.000 hispanoamericanos en los próximos meses. Se están acelerando los procesos. Los consulados, a mí me han dicho ya que están completamente bloqueados, saturados. Todos los abogados que se encargan de esto están totalmente desbordados porque la avalancha de nacionalizaciones va a ser tremenda. Estamos hablando ya de nietos, incluso de bisnietos y tataranietos, pues de gente que más o menos estuvo relacionada con la guerra civil, que van a obtener la nacionalidad española y que, bueno, pues ellos llevan ya varios meses. Hay gente de Podemos, del Partido Socialista, ofreciendo charlas, coloquios en Buenos Aires, en Montevideo, en La Habana, en México, y están contando pues lo que cuentan ellos, auténticas milongas, pues primero que van a dar la nacionalización, que van a dar ayudas, en fin, mentiras que luego, pues aquí ya les conocemos, que luego todo queda en agua de borrajas, pero bueno, como allí no saben todavía de las correrías de quiénes estamos hablando, pues probablemente en los próximos meses pues esta gente pueda incluso votar en las elecciones municipales, que quedan tan solo 8 meses. Por supuesto, podrán hacerlo en las generales. Estamos hablando, repito la cifra, 250.000, incluso más, y esto traducido en escaños pues puede marcar la diferencia. Es que esto es una auténtica trampa que están preparando para intentar sacar más diputados y ganar las elecciones. Yo he estado leyendo un poco todos los artículos de esta ley de memoria histórica y fíjate lo que pueden prometer, porque en el artículo 4, que dice que toda esta gente tiene derecho a la reparación moral de las personas que sufrieron la guerra civil, y en principio dice que no supone una responsabilidad patrimonial que por parte del Estado, que no contempla indemnizaciones, pero sí dice sin embargo que siempre en todas las leyes que hacen los socialistas siempre hay una puerta atrás, hay una letra pequeña, dice
que es compatible, estoy leyendo la ley, con cualquier otra fórmula de reparación prevista en el ordenamiento jurídico. Vete tú a saber, Eurico, porque yo me temo lo peor, qué estarán contando en Lima, en México, en Buenos Aires, a esta pobre gente que va a obtener la nacionalización y, que están comprando votos descaradamente. Yo me pregunto que, puestos a nacionalizar, ¿por qué no se van a los campamentos de refugiados saharauis que hay en Argelia, en el Tinduf? Sí, al Tinduf, que les queda comida para 2 meses, me ha parecido escuchar hace unas horas. Está en una situación dramática. Allí sí que hay españoles, porque los abuelos o incluso bisabuelos de estos refugiados, estos tenían el DNI español, porque todo el mundo sabe que el Sáhara Occidental era una provincia española y la gente que nacía allí eran tan españoles como un tío de Ávila. Por supuesto, el Partido Socialista ni está ni se le espera en el Tinduf, porque después de la traición que les ha hecho con el rey de Marruecos, te puedo decir que eso no sería una pitada de las que le meten en España. Les correrían a gorrazos por todo el desierto. Bueno, pues otra trampa más, Eurico, del Partido Socialista y de sus socios comunistas. Fíjate, si eran españoles, tenían DNI español y tenían procuradores en Cortes. Fran Blanco Argibay, que muchísimas gracias por haber estado con nosotros estos minutos a esta hora de la noche y que nos seguiremos viendo. Que nos vemos, decía la canción, nos vemos en los bares. Tú ya en los bares es que ya no tenemos tiempo ni de vernos. Nos vemos de plató en plató y que así sea muchos años. Cuídate, amigo, te envío un abrazo. Muchos años. Un abrazo, Eurico. Un abrazo. Oye, David, empiezo por ti porque, mira, me interesa mucho este punto de vista jurídico que señalaba Fran Blanco Argibay. Vaya por delante que a mí esto del CERA, el Censo Español de Residentes Ausentes, me ha inquietado siempre sobremanera. Y luego, efectivamente, el galimatías jurídico que se puede abrir, que apuntaba Fran y que me parece que es pertinente. Aquí puede empezar a reclamar hasta el maestro Arbero. Bueno, la ley abre la puerta precisamente a la nacionalidad. Abre la puerta. Claro. La abre. ¿Es una puerta que debe de abrirse? Desde mi punto de vista, no es necesaria abrirla en este momento. Hay otros sistemas para solicitar la nacionalidad sin ningún tipo de problema, pero claro, estamos hablando de que esta ley viene a enmendar la otra ley de memoria histórica, es decir, el pufo de la ley de memoria histórica nos lo quieren enmendar con un pufo nuevo. Y hablo de pufo jurídico, porque esto no hay quien lo coja por ningún lado. Es decir, cuando se dan cuenta de que no pueden sacar a José Antonio Primo de Rivera de la Basílica porque ha sido fusilado, la reformamos para poder hacer esto, ¿no? Entonces, como bien decía esto al principio, la familia, adelantándose a todo pronóstico, les ha arruinado el show. Les ha ganado por la mano el show. Y nos alegramos mucho, además. Les ha arruinado el show y, por tanto, pues, tendrán serios problemas para rentabilizar la ley. ¿Cómo la van a rentabilizar? Con los 250.000 inmigrantes que pueden ser nacionalizados en los próximos meses, incluso en el próximo año, ¿no? ¿Para qué? Pues el objetivo es claro, es decir, esto es una nacionalización política. Es decir, no es una cuestión de reparación de nada, es una cuestión de política, es decir, para ganar, porque estamos viendo cómo las encuestas reman en contra de ellos y es una forma de intentar solucionar algunos platos rotos que se han dejado por el camino. Con respecto a lo que es la ley, y termino, la ley es una auténtica chapuza jurídica, es decir, no tiene otra explicación, y bueno, pues se han apresurado rápidamente a hablar con la Basílica, a mandarles una cartita a la Basílica de la Macarena para decir, oiga, este señor del que nadie se acordaba, del que nadie se acordaba, porque tú te vas a la puerta de un instituto de secundaria y preguntas por este señor y no conoce nadie, absolutamente nadie, pues corre prisa en sacarle, porque los que votan sí se acuerdan de él. Entonces, oiga, mire, yo creo que deben de dedicarse a los problemas que tiene España y no a estas cuestiones. Yo me pregunto, Eurico, que cuando se les acaben los cadáveres, ¿qué van a hacer? ¿A qué se van a dedicar? Pues bueno, esperemos ¿Por dónde empezarán? Que no les dé tiempo porque les quedan 14 meses. José Virgilio. Respecto a esta ley de memoria histórica, histérica, como queráis llamarla, el Partido Popular lo que ha dicho que en cuanto Núñez Feijóo sea presidente de gobierno, esta ley se va a derogar. No nos gusta la filosofía va contra la concordia del 78, va a favor del rencor, a favor del revanchismo, de intentar ganar una guerra en la que supuestamente unos estamos en un bando y otros están en otro.
No nos gusta tampoco el contenido, como digo, básicamente revancha, básicamente remover los odios y los dolores. No nos gusta quienes la apoyan Esquerra, el PDeCAT, PNV, Bildu. Bildu incluso les obliga a introducir una disposición adicional en el que se considera que la democracia no llega hasta el 83, curiosamente año en el que aparecen los GAL. Vamos a hablar de lo anterior, no hablemos del 83 en adelante. Y no nos gustan los motivos son para recuperar voto. El votante de izquierdas está en su casa también cabreado. Las encuestas del CIS lo dicen, lo que dicen las tripas, no la estimación electoral que hace Tezanos a voleo, pero lo que dicen las encuestas del CIS, que prácticamente entre el 30 y el 40% del votante socialista apoya la gestión de Pedro Sánchez, es bajísima. Yo creo que ni Zapatero en sus peores momentos tuvo una valoración tan negativa. ¿Qué va? No. También están cabreados. Que te doy la razón, que Zapatero tenía muchísimo más. Porque estabais hablando antes de los españoles. ¿Quiénes son españoles? Los españoles son aquellos a los que Sánchez no da la cara. Claro. Porque no estamos hablando de Fuerza, Cuerpo de Seguridad del Estado, estamos hablando de hosteleros, estamos hablando de autónomos, estamos hablando de aquellos que ven su casa ocupada. Estamos hablando de cantidad de sectores sociales que sufren, y la clase media y trabajadora que sufrimos un alza continua de los precios y ningún interés en el gobierno en remediar y en paliar esta subida de precios. Ellos están, pues otra cosa, nosotros a la cesta de la compra, ellos están pues a los odios y a las revanchas después de 80 y 90 años. Oye, Rubén, el rollo tú eres politólogo y además te sabes de la cruz a la letra la ley electoral y todas las marranerías que se pueden hacer también. Esto del CERA, del Censo Español de Residentes Ausentes, a mí me ha producido siempre una cierta inquietud, ¿no? Yo quiero pensar que estamos en un país desarrollado, que esto no es Botsuana y tal, pero yo qué sé, el viaje que harán esos votos. Cuando estos tíos van a por 250 000 de paisanos que están fuera y tal, y les ofrecen de paisanos, digo, paisanos no paisanos españoles, precisamente están en ello, en ofrecerles la nacionalidad, sino de personas humanas, como decía el cómico aquel Ángel Garó, es porque tienen muy calculado que los beneficios electorales que pueden obtener son notables. Bueno, con el CERA es que podríamos ir a casos particulares. Uno de ellos fue rarísimo en el último escaño que le faltó a Fraga para tener su ultimísima mayoría absoluta. Sí, estaba yo en Galicia, ¿cómo me acuerdo yo de eso? Pues sí. 2005. Sí, 2005. y que fue con Argentina, Venezuela. Y llegó Tourinho, Uruguay. el que se compró una flota blindada de Audis y de BMWs a los 6 meses. Sí, pues por ahí. Un escaño, el escaño 39. El escaño, efectivamente. Ese era el ultimísimo, sí, que le faltaba dentro de 75, sí, que parte ahí en 38 y 39. Pues 38, con eso, sí, 75. Con eso la jugaron, ¿no? Y con otras cosas. Ahí, lamentablemente, a lo largo de 40 años se ha puesto de acuerdo el PP-PSOE para ir limitando la participación política de los españoles, con una enorme desconfianza hacia los españoles que luego ha terminado de certificar Vox. Entonces, hay un enorme problema de la desconfianza que tiene la partitocracia española hacia el pueblo español. Porque si, por ejemplo, Vox tanto confía en el pueblo español, lo mínimo que podría hacer es darle participación dentro de su partido político, cosa que ahora lamina plenamente. Y el PP-PSOE, en las reformas electorales que ha ido haciendo, una de las cosas que podría haber ido haciendo es haber impulsado las listas abiertas en el Senado, en vez de limitarlas y de irlas cortando y metiendo por la lista y por la puerta de atrás, haciendo que ya ni los suplentes figuren en la papeleta electoral para quienes votan, ni siquiera tengan el derecho a saber de quiénes están votando y quiénes son los suplentes, ¿no? O sea, que ha habido ahí una serie de reformas. No me diga usted, don Rubén, que es partidario de las listas abiertas. Yo soy partidario de las listas abiertas o de la circunscripción uninominal, que viene a ser el sumum de las listas abiertas, ¿no? La circunscripción uninominal, que es una persona que significaría dividir España en 350 o en 400. Creí que lo que querías decir es que, como en las europeas, hubiera solo una circunscripción y todos los votos, el de un tío de Soria o el de Barcelona, valgan lo mismo. Nada que ver con el modelo de las europeas, que es una aberración, que además solo ocurre prácticamente en el caso de España, porque hasta Reino Unido tiene dividida en varias circunscripciones, mientras participó en la Unión Europea, que ya no participa. Ya quisiéramos arrimarnos a eso. Entonces, claro, ya quisiéramos arrimarnos a eso. Entonces, ha habido continuamente toda una serie de extrañas reformas
que solo han ido a beneficiar a la partitocracia, la del Senado, la del voto rogado con el cera y el no cera y demás, la de los anuncios en la televisión, toda una serie de reformas que en vez de hacer regeneración democrática y regeneración política que tanta falta hace en España, pues hemos ido exactamente en la dirección contraria. Como tamboleo ha venido Guerrero, y me gusta a mí esto, y voy a invertir el orden, y porque ha hecho varias alusiones a algunos partidos políticos, te devuelvo la palabra, José Virgilio. ¿Habría que ir tocando algunos aspectos, al menos, de la ley electoral? A ver, yo también soy guerrero, ¿eh? Si nos ponemos, digo, sí, así con, hombre, para esto estamos, con guante blanco. Para darle un poquito de salsa. Con guante blanco al asunto. Me encanta la discusión en el sentido británico de discutir, no de pegarnos, ni mucho menos. Evidentemente no estoy de acuerdo con esta lectura tan pesimista del sistema electoral que tenemos. Yo creo que el sistema electoral, en el momento que se hizo, en el momento de elaborar la Constitución, era el que los padres de la Constitución consideraron el mejor. Yo creo que es perfeccionable, evidentemente. La ley electoral también es perfeccionable. Evidentemente, el voto exterior, el tiempo nos ha demostrado que se han hecho cosas mal, que se puede ir mejorando. Pero bueno, yo no creo que sea culpa de la partitocracia, ni la casta, ni este tipo de conceptos que se han desarrollado con éxito en los últimos años y que a mí no me vienen a decir nada. Yo creo que muchas veces somos los españoles muy de flagelarnos y de pensar todo lo malo que tenemos. Yo recuerdo unas elecciones americanas que fueron decididas por unas papeletas que se llamaban mariposa, que se hacían presionando el papel. Sí. Yo recuerdo que ha habido escrutinios en el Reino Unido y en Francia que han durado hasta el amanecer. Y aquí prácticamente cuando hay unas elecciones generales a las 11 o 10:30 de la noche sabemos el resultado. Yo creo que tenemos que valorar lo nuestro. Evidentemente la ley electoral es mejorable, como todo, pero yo cuando me dicen, digo, expon un modelo diferente y lo hablamos, lo podemos hablar, evidentemente. Ya. David, desde el punto de vista jurídico, me interesa tu posición. Yo creo que la ley electoral ha dado grandes resultados a España. El primero, la estabilidad. Punto uno. Efectivamente. El primero, la estabilidad. Y por eso hemos repetido 4 veces las elecciones, no pasa casi ningún país del mundo. Hemos repetido 4 veces las elecciones porque los números no daban, pero el primero, la estabilidad. Ha habido durante muchísimos años estabilidad democrática en este país. Y lo de la disolución, último apunte, ya no te interrumpo más, perdóname, lo de la disolución anticipada de los parlamentos regionales y nacional es otra barbaridad que casi no ocurre en ningún otro país del mundo. Bueno, pero es una competencia que podemos extrema, tener. Extrema. Y tenemos la gran ventaja de que no tenemos que compararnos con ningún país. Nosotros somos lo que somos. Es decir, y tendríamos que estar orgullosos de lo que tenemos. Los experimentos en democracia con gaseosa. Ya hemos tenido esto de la regeneración política que suena a armario viejo, pues ya hemos tenido un ejemplo que se llama Podemos y se llama Vox. Es decir, es así. Es decir, Podemos ha hecho bluff, Podemos está en tiempo de derrota y Vox se está autodestruyendo. Entonces, ¿eso qué ha pasado? ¿Qué es lo que le ha ocurrido al Parlamento y a los parlamentarios y a la democracia en su conjunto? Que no haya mayorías, que no haya estabilidad, que hayamos tenido momentos en los que haya que repetir elecciones. Es decir, no ha dado estabilidad y ha creado mucha incertidumbre al votante. Yo sí que estoy a favor de lo que dice Rubén con respecto al Senado. Me parece que las listas abiertas en el Senado son interesantes. Donde choco frontalmente, porque es un tío de provincias, y a mí me encanta la provincia, es la circunscripción electoral provincial. A ti sí que te doy un abrazo en la publicidad, sí señor. Provincial. Es decir, yo creo, es muy importante, yo he estado en política, yo he sido suplente de esos que no salían, pero yo sí salí al Congreso de los Diputados por Ávila, por el Partido Popular, y yo sé perfectamente la labor que hacen los diputados en las provincias. Incluso aquellos diputados que no son de la provincia también la hacen, porque después... Como Pablo Casado, que ha recapitulado todo ahí precisamente cuando no le querían ni en Valencia ni en Madrid. Te voy a contar de Pablo Casado. Se está refiriendo, yo creo, perdona David, te está refiriendo a las diputaciones provinciales. No, me refiero a los diputados nacionales. Electo por provincias, como el caso de diputado provincial y reivindico mucho las diputaciones provinciales. Lo quiero contestar, porque es que yo he sido suplente de Pablo Casado. Fíjate. Yo conozco a la perfección cómo funciona. Y te puedo decir una cosa. Es decir, Pablo Casado será lo que sea, pero como diputado provincial por Ávila ha sido excelente. Esa es la conclusión. Ha sido un señor que se ha paseado por la provincia, que se ha preocupado por los problemas de la provincia, que ha trabajado por la provincia, que se conocía al dedillo las cuestiones de la provincia. O sea, y no es, vamos, no tiene ni una mácula. Se haría un máster como el de la RIF Juan Carlos. Máster o lo que fuese, pero la realidad es que el resultado del pase de Pablo Casado por la provincia de Ávila ha sido excelente. Esa es la realidad. Es decir,
Y yo que conozco al resto de diputados, la mayoría de ellos, Segovia, Zamora y demás, se lo curran, se lo trabajan. Y cuando van al Congreso de los Diputados, no es lo mismo un tío que no tiene ni idea del Congreso de los Diputados, que no sabe nada de su provincia, que un tío que se empapa. O sea, y esa los labor cuneros, la quieres hace. decir. Los cuneros, sí, pero los cuneros... Los paracaidistas. Pero repito, Pablo Casado fue cunero en Ávila. Y sin embargo hizo una labor excelente. Yo conozco muchos ¿Sabes quién cuneros. fue cunero en Ávila? Y en hace el un buen 82. Aznar. José María Aznar, muy bien. Pero José María lo mismo. Conozco al detalle esa situación. Lo mismo. Aznar hizo lo mismo. Entonces, ahora os cuento una anécdota. Y podéis ver el diario de sesiones. Cuando Pablo Casado era diputado por Ávila, podéis ver el diario de sesiones de las cientos de miles de preguntas que se hacía por situaciones de Ávila. Y es que además, ¿Es así? Permítame, David, es que la gente del territorio no miremos todo siempre desde Madrid. No, claro. Y aquí, desde luego, en esta mesa estamos varios que no somos de Madrid. Sí. La gente le gusta tener a alguien que identifique con su territorio está en el Congreso de Diputados y que esa claro. voz se oiga. Guste o no guste, no podemos reducirlo todo a un madridcentrismo de solo desde aquí, por aquí y para aquí. Está claro. En eso estamos de acuerdo. Tengo que dar paso a publicidad, pero antes, 30 segundos. Hay una anécdota de cuando José María Aznar, en 1982, que tenía pues 32, 33 años, y era un chico del barrio de Salamanca. Toda esta tontería de Quintanilla, de Onésimo, de Valladolid. Todo mentira. Y estas tonterías que a él, como a muchos madrileños, nos les hace gracia, aunque todos mis orígenes están fuera de Madrid, pues no sé por qué a veces nos sentimos un poco descastados y decimos que somos de Madrid, que nadie somos de generaciones de Madrid y tal, y nos buscamos, no, pues yo en el fondo es que soy de Castilla-León, o yo, toda mi familia es vasca, entonces yo soy vasco, o yo soy gallego y tal. Bueno, pues él se inventó luego aquello de que era de Valladolid y veraneaba en Quintanilla de Onésimo, luego lo dejó de decir porque se ve que Onésimo Redondo de Castilla, presente, pues le debía de sonar a chino, ¿no? Y entonces, bueno, a lo que voy es que él, que era un tío muy listo ya en aquella época, pues como no le conocía a nadie, iba con Feliciano, ¿os acordáis de Feliciano? Que fue su gran mentor, y entonces iba repartiendo, pues yo qué sé, por la Plaza Mayor de Arévalo. Conocemos un sitio maravilloso para ir pasar un fin de semana y comer, ¿no? Y entonces las viejillas le miraban y él les daba su foto y la de Fraga. Y le decían las viejillas, ¿y usted quién es? Decía, yo soy el de Fraga, señora, vóteme que yo soy el de Fraga, ¿no? Pero lo cierto y verdad es que bajo esa anécdota pues se escondía un ingente trabajo que sí que se hacía de patearte la provincia, de patearte los pueblos y de conocer, y esto lo sabían muy bien en Galicia, de conocer, pues no sé, Cacharro Pardo en Lugo o Baltar en Orense, se conocían los nombres y apellidos de todos los que le votaban y hasta los de los que no le votaban. Eurico, yo he trabajado mucho con Y Big Data en historias. Yo he trabajado mucho con Feliciano Blázquez hasta que falleció hace unos años. Lo sé. Entonces, conozco muy bien a Feliciano y conozco muy bien cómo trabajaba, porque estuve a su lado muchísimo tiempo. Fue su gran mentor y su gran valedor. Fue el mentor de Nadie José María apostaba Aznar. por José María Aznar. Si tú le preguntabas a Feliciano por José María Aznar, te diría que poca gente conocía la provincia de Ávila como él. Y es que era verdad. A la fuerza de Orcan, porque bueno, él vio ahí su oportunidad y se lo trabajó. Me tengo que ir a publicidad. Volvemos enseguida, no se vayan, un minuto. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. Estás a solo unas horas de que parafarmaciamundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido. Más de 25.000 productos de las principales marcas. Te esperamos. España, España. Cuánto de puro hay en nuestra sangre, de noble en nuestro corazón, de claro en nuestro entendimiento,
De ti lo tenemos, a ti te lo debemos. Cuando éramos Invencibles 2, destapa cómo España fue la dueña del mundo. Nos han usurpado el reconocimiento de ser el único país en el mundo que ha descubierto 3 continentes. Una educación cainita, incapaz de enseñar que fuimos el primer imperio global de la historia. Descubriremos cómo los británicos realizaron el mayor acto de espionaje e eliminación cultural que la historia haya conocido. Los tercios españoles no luchaban porque odiaban lo que tenían delante, sino porque amaban lo que tenían detrás. Inglaterra jamás olvidará sus grandes derrotas contra España. Un país que reniega de su pasado es un país huérfano, condenado a su propia aniquilación. Porque le duela a quien le duela, fuimos los dueños del mundo.